Bien, ahí está comenzando ya la grabación. Eh, Así es que, por favor, insisto, buenos días. Insisto, por favor, avísele a sus compañeras y compañeros que ya estamos conectados para comenzar a la brevedad la clase del día de hoy. Así que, bien, fíjense que llevamos, ya van a ser 5 minutos de conexión y tenemos solo 7 estudiantes conectados. ¿Ya? Es una situación preocupante de que particularmente el segundo año se conecten tan pocos estudiantes a las clases. ¿Ya? Eh, ya sabemos que hay en otros cursos también está ocurriendo algo similar. Uno obviamente entiende que a veces hay situaciones imponderables que uno puede atender eh, y que no se logren conectar. Sin embargo, ni siquiera tenemos un tercio de los que debiesen estar, o tenemos un tercio de los que debiesen estar conectados. ¿No? Por lo tanto, eso invita a cuestionar también algunas de las iniciativas que, entre comillas, se han acordado en términos de darle facilidad a los estudiantes, ¿ya? Porque un profesor que tiene conciencia de la importancia de su formación hace los esfuerzos para participar en las sesiones, ¿ya? Pero que 2 tercios no estén conectados es preocupante, ¿ya? Es preocupante. ¿Ya? Así que yo cumplo con hacer una especie de llamado de atención de que estamos preocupados como carrera y yo particularmente como académico que dicta este curso de los pocos estudiantes que se conectan. Yo cumplo con dejar grabadas las clases y subir la UCM virtual, sin embargo, esto me invita a cuestionar si además subirle los PPT, ¿ya? Porque la obligación de ustedes es justamente asistir a las clases, participar de las discusiones, profundizar en temáticas, ¿ya? Así que eso quería comentarles, ¿ya? Siguen 7 estudiantes conectados, no se ha sumado nadie más, ¿ya? Muy preocupante la situación. No sé si tiene algún comentario, consulta antes de comenzar. Bien, entonces comenzamos. ¿Ya? A ver, nosotros en la sesión pasada estuvimos abordando el para qué educar, ¿cierto? Y el por qué. Y utilizamos esta definición de Abañano y Bisalberghi, que establecía que el sistema educativo lo que hacía era recoger elementos reconocidos como culturalmente válidos e indispensables para vivir en una sociedad y por lo tanto lo organizaba, lo sistematizaba y lo traspasaba a las futuras generaciones. Por lo tanto, esta definición daba la sensación de una educación fundamentalmente reproductiva, ¿ya? Porque se recogía lo que ya estaba y se traspasaba. No había creación, no había idealización, no había innovación. Sin embargo, nosotros sabemos que hoy día también el sistema educativo permite idealizar a ciertos ciudadanos y ciudadanas que hoy día no existe, ¿ya? Y que la cultura mayor no lo tiene y que sí efectivamente ya ha visualizado que es necesario para las futuras generaciones. Por tanto, hoy día, y yo lo mencionaba en la sesión pasada, el tema del cuidado del medio ambiente, los espacios de deliberación y de democracia, que se comienzan paulatinamente a ir incorporando, están apuntando a construir y a ir perfilando un ciudadano con una serie de insumos que la sociedad adulta no tiene, ¿ya? Por tanto, ahí tenemos, eso fue lo que estuvimos trabajando la semana pasada, ¿ya?
Sin embargo, al buscar la educación construir obviamente los ciudadanos, y este curso se llama Geografía y Formación Ciudadana, eh, y el sistema educativo lo que busca es construir los ciudadanos de nuestro país, eh, genera una discusión bastante profunda en torno a cómo debe ser este ciudadano, qué valores debe sostener, qué comportamientos debe priorizar, qué tipo de relaciones debiese establecer, qué instituciones debiese integrar y validar, ¿ya? Por lo tanto, esas son preguntas que no son menores en torno a cómo debiese ser este ciudadano, ¿ya? Por lo tanto, en que crea mucho más en la igualdad o en la equidad o en la libertad, son valores que a veces la sociedad pueden parecer antagónicos y aparecieron, recuerden, en la Guerra Fría, ¿ya? La igualdad estaba defendida por la Unión Soviética y la libertad por el mundo capitalista liberal, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuáles son los valores que debiese tener este nuevo ciudadano? ¿Qué comportamiento debiese priorizar? ¿Ya? Y ahí, cómo impulsamos ciertas actitudes. ¿Qué tipo de relaciones debiese establecer? Fortalecer, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil, participar de grupos culturales, comunitarios, clubes deportivos, partidos políticos, movimientos sociales, etcétera, etcétera, o no, ¿ya? ¿Y qué instituciones debiese integrar y validar? ¿Ya? Son preguntas que dan cuenta no solo de los ciudadanos, sino que también de la sociedad y del Estado que se puede construir. Por eso, las discusiones que hay en torno a cómo perfilar este nuevo ciudadano y ciudadana son discusiones bastante profundas que tienen elementos políticos, ideológicos, valóricos, culturales que se traspasan al sistema educativo. Y eso nosotros no podemos desconocer. Consultas, comentarios, por favor. ¿No hay consulta? Bueno, antiguamente en Chile se enseñaba educación cívica, ¿ya? Sin embargo, no siempre a lo largo de nuestra historia hemos tenido educación cívica y que hoy día se llama formación ciudadana. Sin embargo, la educación cívica es completamente distinta a la formación ciudadana. De hecho, hoy día ya no se habla en Chile de educación cívica. Quizás las personas mayores que en algún momento de su vida tuvieron una educación cívica recuerdan y hacen referencia a la educación cívica. Pero hoy día, insisto, el concepto que se utiliza y que dista bastante de la educación cívica es hoy día formación ciudadana, ¿ya? Por eso hoy día ustedes en segundo año tienen geografía y formación ciudadana y que se entregan insumos para que usted trabaje después con sus estudiantes y después en cuarto año, si que usted toma la mención del área de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, ahí hay un curso que se llama Enseñanza y Aprendizaje de la Formación Ciudadana, ¿ya? Que son los dos cursos que tiene nuestra malla. Bueno, la educación cívica antiguamente concebía eh, al Estado y por lo tanto que los ciudadanos se deben ligar y validar al Estado bajo la perspectiva de construir un Estado nacional con una cultura unitaria, ¿ya? Por lo tanto, se enseñaba en torno al Estado, los poderes del Estado, cómo el sistema político, los partidos políticos, cómo se puede elegir a nuestros representantes, ¿cierto? Los derechos y deberes fundamentales. Era básicamente esto, porque el Estado veía al ciudadano más bien como un elector, más que un sujeto político, ¿ya? Por lo tanto, con la educación cívica, el tipo de democracia que se daba era más bien una democracia representativa. Es decir, yo ciudadano, que soy soberano, traspaso la soberanía, que es la capacidad de decidir autónomamente, ¿cierto?, a ciertos representantes que van a decidir por mí en los espacios donde yo esté. Consejo municipal, congreso, diputados y senadores, ¿cierto? Por lo tanto, yo traspaso la soberanía y en ese intertanto que yo soy elector y ahí ejerzo la democracia, en los años en los cuales no hay elecciones, mi participación, soy un ciudadano pasivo, no actúo, no delibero, no propongo, no incido políticamente, ¿ya? Insisto, por lo tanto, era una democracia representativa en la cual se educaba en torno al Estado y participar al interior de la institucionalidad política
y el ciudadano era visualizado como un elector. Consulta, comentarios. Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Profe, solo comentar que eh, yo leí una entrevista como del Sí, currículum en general de creo que era de la educación secundaria, sí. y ahí planteaban las modificaciones que habían en las bases curriculares cuando se sacó la educación cívica, que al Ujú. final en esos años que usted dice, después después la como que la incluyeron en historia. Por eso ahora está como en la formación ciudadana. Ajá, sí. Es muy cierto eso, y ahí les voy a mostrar los momentos en los cuales se sacó de la historia reciente la educación cívica, ¿ya? Porque la educación cívica, que la teníamos en nuestro país en buena parte del siglo XX, se suspende con el golpe de Estado y luego se vuelve a reinstalar, y aquí lo tengo, entre el año 80 y 81, porque lo que buscaba la dictadura cívico-militar que estaba en el poder era justamente que la población chilena eh, tuviese educación cívica, pero fundamentalmente para conocer y validar la Constitución del 80, ¿ya? Y también se le incorporó el curso de economía para conocer y validar también el modelo económico neoliberal que la misma dictadura también había instalado, ¿ya? Por lo tanto, así se daba en ese periodo. Y posteriormente esta educación cívica se va a mantener dentro del currículum nacional hasta alrededor del año 1998, en la cual los gobiernos de la concertación deciden sacar educación cívica porque asumen que las temáticas ya estaban presentes en el currículum de historia, como bien decía usted, y por lo tanto no era necesario un curso de educación cívica. Por lo tanto, esta omisión desde el año 98 hasta hace pocos años, hasta la fecha, podríamos prácticamente decir, generó impactos. Y estos impactos fue, por ejemplo, cuando se han hecho estudios a nivel internacional en términos al conocimiento cívico de los ciudadanos y ciudadanas, Chile aparecía muy rezagado en términos de nivel de conocimiento de lo político institucional, entiéndase los poderes del Estado, cómo funciona y cómo puedo participar dentro de la lógica de una democracia representativa, ¿ya? Por lo tanto, eso paulatinamente y sostenidamente fue apareciendo en distintos estudios y empezó a preocupar a las autoridades nacionales, ¿ya? Por lo tanto, cuando la gente no conoce las instituciones del Estado, difícilmente va a confiar en ellas. Ustedes saben que el concepto de confianza es más bien una experiencia. Yo no confío a priori en una institución o una persona o un grupo de personas. Para yo tenerles confianza, tengo que conocerles, tengo que haber experimentado también con ellos algunas dinámicas, por lo tanto se vuelve una experiencia la confianza. Pero cuando tenemos en nuestro país personas que no conocen las instituciones del Estado, que no participaban de la democracia representativa, no se vinculaban, por ejemplo, a partidos políticos, y además se enteraba de casos de corrupción, la confianza en las instituciones del Estado mermaban. Y ahí está, por ejemplo, en nuestro país los resultados, ¿ya? ¿Cuánto se confiaba en? ¿Ya? Y en el Parlamento bajísimo, y los tribunales de justicia con el gobierno también bastante bajo, ¿ya? Y que esto preocupaba. Y no solo preocupaba por esto, sino que también en las elecciones nacionales, entiéndase para diputados, senadores, para presidente de la República y también las elecciones municipales, la participación electoral venía sostenidamente a la baja, ¿ya? Sostenidamente a la baja. Por lo tanto, eso ponía en riesgo
la legitimidad de la autoridad y también de las instituciones y de la democracia representativa. ¿Ya? Consultas, comentarios, por favor. Fíjense, aquí tengo una cita del año 2002, y usted era profe, y han pasado 18 años, ¿sí? Pero si yo le hubiese quitado este año 2002, yo hubiese puesto 2018, 2019, previo a octubre, nadie se hubiese quizás sorprendido de esta cita, en la cual dice, en la actualidad estamos inmersos en una cultura individualista que fomenta como propósito de vida el éxito económico individual o familiar por sobre cualquier otro propósito colectivo. Y efectivamente, eso era lo que nuestro país se fue construyendo a partir del déficit de educación o de formación ciudadana en la cual las personas validaran, reconocieran como importante la preocupación por lo público, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en el país? ¿Qué es lo que pasa en mi barrio, en mi comunidad? Y este modelo económico neoliberal fue eh, fue incubando en las ciudadanas y ciudadanos chilenos esta lógica individualista del consumo, del exitismo, del propósito de vida individual, pero preocuparse de lo colectivo, la verdad, interesaba bastante poco. Y ahí teníamos íconos chilenos en nuestro país en tiempos de la concertación, ¿cierto? Que hacían referencia a la despolitización, la poca participación, y teníamos, recuerden ustedes, a Marcelo Río, y por eso esta imagen, porque decía que el no estar ni ahí era la frase de moda, ya en los años 90, 2000, y daba cuenta efectivamente de esta desafección por lo público, con la política, eh, con la comunidad, con el barrio, y más bien se estaba enquistando una mirada individualista, consumista y exitista en términos individuales, ¿ya? Pero sin preocuparse del colectivo, ¿ya? Y esto se plasmaba en baja inscripción electoral, la democracia chilena representativa, eh, como les venía diciendo, venía bajando en su participación, había bajo interés por participar en cosas públicas, y esto estaba haciendo crisis, ¿ya? Haciendo crisis. Y, por ejemplo, eh, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la cantidad de gente que votó por Michelle Bachelet en la segunda vuelta, para su segundo gobierno, bordeó los 3 millones de personas, cuando el país tenía 16, 17 millones de personas. Por lo tanto, 3 millones en 16, 17 es un porcentaje considerablemente bajo, ¿ya? Sin embargo, eso era. Y por lo tanto uno puede decir, bueno, ¿qué tan representativo puede ser ese gobierno si solo votaron 3 millones de personas y tenemos 16, 17 millones de personas? ¿Ya? Por lo tanto, por lo tanto, en Chile, nadie cuestionaba de que Chile tuviese una democracia, ¿ya? En el sentido tradicional, ¿cómo se ha entendido la democracia? En la cual existe elecciones periódicas libres e informadas, existencia de Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos, ¿cierto? Eh, Posibilidad de elegir y ser elegido, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, bueno, resolución pacífica de los conflictos. En términos generales, incluso Chile era proyectado a nivel internacional como un ejemplo de transición pacífica hacia la democracia. Y Chile, desde el año 88 hasta la fecha, ha desarrollado 16 procesos eleccionarios, y en términos generales los procesos eleccionarios chilenos son limpios, ¿ya? Nosotros no decimos, el presidente que salió, la verdad que no, es falso porque aquí hubo robo de votos masivamente en todo el país, por lo tanto tenía que haber ganado otro candidato, y quien quedó fue quien no correspondía, ¿ya? Por lo tanto, en términos generales fueron procesos eleccionarios limpios, más allá de que quizás alguna discusión en torno a si ganó este alcalde, este otro alcalde, por la diferencia de votos que después se discutían, ¿cierto? Pero en términos globales, estos 16 procesos eleccionarios proyectaban para el mundo una transición pacífica y una democracia formal bastante sólida, podríamos decir. Sin embargo, la democracia formal por arriba
ocultaba por abajo una gran desafección con la democracia, una falta de participación en los procesos eleccionarios y una falta de interés por lo público y un alto nivel de individualismo por parte de la ciudadanía, ¿ya? Por tanto, ahí teníamos caminos que se abrían. Por un lado aparecía la democracia formal y por abajo la ciudadanía no participaba, no deliberaba, no se comprometía, no había interés por lo público, no participaba en los procesos eleccionarios y se profundizaba el individualismo y el exitismo personal, ¿ya? Por lo tanto, esto estaba abriéndose camino de forma bastante peligrosa, ¿ya? Consultas, comentarios, por favor. Profe, hacer como un comentario personal. Sí, por favor. Lo que pasa es que, por ejemplo, mis papás, mi Sí. mamá siempre va a votar a todo. Uh-huh. Y mi papá no. Y mi papá siempre, por ejemplo, nos decía, ay, ¿para qué voy a ir a votar si cualquier persona que salga voy a tener que trabajar igual? Uh-huh. Entonces, como que al final, como que igual inculcaba eso, como que daba lo mismo si uno lo hacía o no. Así Pero es. después ya a lo largo de, como de la formación de cada uno, ve el Uh-huh. interés que uno tiene sobre eso o no. Po. Pero él como que siempre nos decía eso cuando había que ir a votar por los presidentes, por los alcaldes, siempre Uh-huh. como que había su comentario. Y al final uno siempre le quedaba como dando vueltas. Sí, y era entendible, y además es muy probable que tu padre, a partir quizás de sus experiencias personales o también de la educación que tuvo, no validó, no fue generando adhesión a la democracia, entre comillas, representativa, ¿ya? Y ojo, que tu padre es una expresión más de muchas personas en nuestro país, ¿ya? Por lo tanto, como yo les mencionaba, la segunda vez que gana Michelle Bachelet, fue bajísima la cantidad de gente que votó por la figura más importante del país, que es el presidente de la República, ¿ya? 3 millones, alrededor de 3 millones de 16, 17 millones que en ese tiempo tenía Chile, ¿ya? Un porcentaje bastante bajo. Por lo tanto, tu padre es uno más de nuestra larga y angosta faja de tierra en el Chile continental, ¿cierto? Que más o menos piensa así, ¿ya? Eh, sí, no sé si hay alguna otra consulta, comentario. Profesor, Sí. siguiendo con la línea de mi compañera, si uno se da cuenta y como que analiza, hay muchos como de la misma generación que tienen como casi cero participación en las votaciones o participación ciudadana en general, y es por la misma desconfianza que se ha ido generando a lo largo de todos los años en los gobiernos y en el sector público. Así es. Y la Sí, falta de educación provoca eso y lo ha seguido provocando en las generaciones que han seguido, proseguido a las anteriores. fíjese que como yo les mencionaba, desde el año 98 hasta hace poquitos años atrás, estoy pensando 4 años, a ver, 2012, 8 años atrás, por lo tanto, entre el 98 y el 2012, todos esos años hubo una gran cantidad de generaciones que están ahí que no tuvieron una educación cívica, ¿ya? Y si nosotros le sumamos a toda la experiencia de años post dictadura, en la cual recuerden esta frase, Chile la alegría ya viene, y hubo un montón de gente que sintió que efectivamente los grandes problemas estructurales no se resolvieron, ¿ya? No se resolvió la problemática del acceso a la vivienda, no se resolvió la desigualdad, no se resolvieron las pensiones, no se resolvió el tema del cuidado del medio ambiente, no se resolvió mejorar la calidad de la educación, no sé si les mencioné, no se resolvió los problemas en salud. Por tanto, se fijan, por lo tanto la gente va generando desafección y eso es muy peligroso, ¿ya? Cuando genera desafección en términos a la democracia. Incluso pueden comenzar a validar a grupos minoritarios que son antidemócratas. Y eso es un riesgo, es un riesgo, ¿ya? Pero uno lo entiende también, uno también tiene que pensar, más que ponerse juicioso, hay que tratar de comprender el proceso, comprender los elementos que hay de fondo en torno a esta desafección con la democracia representativa, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que ha ido pasando, ¿ya? Y el Estado y el sistema político se dieron cuenta de esto, es decir, estos datos de la falta de participación, de los rankings internacionales, de las pruebas internacionales, la cual veía que no había conocimiento cívico, no había participación, y comienzan a reaccionar. Pero ojo,
Y lo escribimos hace un mes atrás en un artículo que lo mandamos para ver si lo publican. Eh, Decíamos, el Estado y el sistema político reacciona. ¿Y con qué reacciona? Con marcos legales y marcos curriculares educativos para fomentar la democracia y la participación. Pero esquiva la discusión, o esquivó la discusión de un cambio de la Constitución, ¿ya? Es decir, la matriz de este sistema político institucional en nuestro país no se cuestionaba, pero sí se propiciaba o se fue estimulando a través de marcos legales y marcos curriculares educativos la idea de ir eh, propiciando la democracia y la participación, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, les voy a mostrar solo algunos ejemplos de la reacción en marcos legales. Por ejemplo, el año 2005 se suprimieron los senadores designados y vitalicios, ¿ya? Ley 20.050. El año 2011 se promulga la iniciativa legal, la Ley 20.500, en torno a participación ciudadana y que va a normar a las organizaciones barriales de la sociedad civil, ¿ya? El 2012 se va a eliminar, antiguamente teníamos que ir a inscribirnos en los registros electorales y eso se va a eliminar, y el 2012 aparece la inscripción automática, ¿ya? Con la ley 20.568. El 2015 recién termina el sistema binominal. Fíjense que antiguamente teníamos el sistema binominal que priorizaba a dos grandes coaliciones políticas y así se vieron beneficiados la Concertación de Partidos por la Democracia y antiguamente se llamaba Alianza por Chile y hoy día se llama Chile Vamos, que son los grupos de centro derecha. Por lo tanto, son los dos grupos que estaban en el poder. Y grupos más pequeños que querían, y que a pesar de que tuviese una votación interesante, no podían entrar. Yo recuerdo el año 2002, sí, efectivamente el 2002, fui a exponer a un congreso a Argentina en torno a la crisis de la democracia representativa y llevé algunos datos, ¿ya? En esa época, datos muy duros, el Partido Radical, que estaba dentro de la concertación de Partidos por la Democracia, había tenido menos del 3% de la votación nacional, ¿ya? Y tenía 7 diputados y 2 senadores, ¿ya? Y por otro lado, otro partido que no estaba dentro de estas dos grandes coaliciones, estoy pensando en el Partido Comunista, bordeaba el 6 a 7% de la votación y no tenía ningún diputado y ningún senador. ¿Cómo podíamos explicar eso? ¿Ya? Y eso se podía explicar por la existencia de estas dos grandes coaliciones políticas que efectivamente permitían a estos grupos mantenerse en el poder y otros grupos distintos no tenían cabida. Fíjense que hoy día existe, por ejemplo, una coalición distinta que es el Frente Amplio, y el Frente Amplio aglutina a una gran cantidad de partidos políticos nuevos, encabezados por Revolución Democrática, que quizás es el partido con más representantes hoy día, ¿cierto?, en el Congreso, yo me atrevería a decir que difícilmente el Frente Amplio con Revolución Democrática y los otros partidos que están dentro hubiesen tenido la posibilidad de acceder al Congreso si hubiésemos mantenido el sistema binominal, ¿ya? Pero el 2015 se cambia al sistema proporcional corregido, que es el que tenemos hoy día, y hoy día efectivamente estos partidos más pequeños o estas nuevas coaliciones hoy día pueden tener representantes del Parlamento, ¿ya? Y ahí está el Frente Amplio y hoy día el Partido Comunista también tiene representantes, ¿cierto?, en el Congreso, etc. Y la última modificación legal, ¿ya? Esta se hizo hace ¿cuánto? Un mes atrás, y ahí la tengo ya en el PPT, que tiene que ver con una reforma constitucional que limita la reelección indefinida de los parlamentarios y alcaldes y concejales. Porque nosotros tenemos en el país una gran cantidad de concejales y alcaldes que están prácticamente en los años 90, y qué hablar de diputados y senadores también. Por lo tanto, esta reforma del año 2020 limita, es decir, ya no van a poder estar eternamente en el municipio o en el Congreso,
¿ya? Por lo tanto, todo eso ha ido propiciando algunos cambios. Se esperaría para que la gente vaya participando y ir quitando algunos vestigios de alteración de la representatividad en el Congreso, como por ejemplo existían los senadores designados vitalicios. Esos eran senadores que las instituciones ponían y nadie votaba por ellos, ¿ya? Y eran vitalicios toda la vida. Recuerde que hasta Pinochet fue senador vitalicio, ¿ya? Y estaban los senadores designados que eran ex generales de las Fuerzas Armadas que estaban en el Senado y votaban, y nadie había votado por ellos, pero las instituciones, las ramas de las Fuerzas Armadas lo instalaban ahí, ¿ya? Y de forma paralela, como les decía yo, se fueron creando marcos curriculares educativos porque se asumía que en el sistema educativo un espacio privilegiado para poder socializar, masificar la importancia de la participación y de la democracia, ¿ya? Y por ejemplo, en el año 2004, la Comisión Nacional de la Formación Ciudadana surge, y como dice González 2019, perdón, un libro que fue publicado en la Universidad de Concepción, de ahí saqué el dato. Esta comisión impulsó cambios en términos curriculares, ¿ya? El 2009, ustedes recordarán, posterior al 2006 del movimiento pingüino, ¿cierto? Y el 2001 había sido el mochilazo. El 2009 recién se cambia la LOCE y la Ley General de Educación, la LEGE que hoy día se le denomina, reemplaza la LOCE, ¿ya? Entre el 2009 y 2012 se establecen las nuevas bases curriculares que van a establecer de forma transversal trabajar la formación ciudadana, y en un eje va a estar en historia, geografía y formación ciudadana, ¿cierto? En esta asignatura va a ser uno de los ejes, pero también en orientación va a estar clave también ahí el tema de formación ciudadana. Y recientemente, en marzo, abril del 2016, se establece la ley 20.911, que obliga a todos los establecimientos reconocidos por el Estado a implementar los planes de formación ciudadana. Es decir, independiente que usted más adelante legítimamente elija en nuestra carrera la mención de lenguaje, matemáticas, ciencia, independiente de eso, usted igual debe manejar elementos de formación ciudadana, porque la ley 20.911 establece que todo el establecimiento educacional se debe comprometer y generar e implementar planes de formación ciudadana. Por lo tanto, la formación ciudadana no es hoy día algo privativo del área de historia o de orientación, sino que es del sistema educativo en su conjunto. Consultas, dudas. ¿No? Bien, continuamos. Por lo tanto, hoy día se instala la formación ciudadana, cosa que antes no estaba. Recuerde, la educación cívica desaparece el año 98, y a partir de esta reacción del sistema político y del convencimiento de que hay que hacer cambio en el ámbito educativo, se comienza desde el año 2004 con fuerza a instalar la idea de esta comisión de la formación ciudadana. A ver, no existe una definición universal en torno a lo que vamos a entender por formación ciudadana. Es decir, en Argentina tiene otro nombre que tiene que ver con educación ciudadana. Los alemanes hablan directamente de formación política. En Inglaterra hablan de formación ciudadana. Chile, ojo, aunque usted no lo crea, Chile dentro de América Latina está un tanto a la vanguardia en estos temas de formación ciudadana. Hay una gran cantidad de chilenos que han ido a capacitar, han sido contratados por otros países para ir a capacitar a los ministerios de educación de otros países. Estoy pensando, por ejemplo, el grupo de Álvaro Ramis, que hoy día es rector de la Universidad Humanismo Cristiano, que fue con Raúl Sarsuri, y que fue con una gran cantidad de académicos chilenos, fueron contratados por el gobierno de El Salvador para ir a hacer cambios estructurales a ese país para propiciar la formación ciudadana. También Alfredo Maguenzo, Christian Cox, Luis Osandón Millavil,
de la Universidad de Chile también fueron contratados por otros países centroamericanos también para ir a capacitarlo en torno a la formación ciudadana. Es decir, en Chile está, podríamos decir, en el contexto latinoamericano, solo en el contexto latinoamericano, un tanto a la vanguardia en términos de propiciar desde el sistema educativo la formación ciudadana, ¿ya? Pero, insisto, no en todos los países se educa de la misma forma, no se asume la formación ciudadana de igual manera, porque esto tiene que ver con algunos elementos ideológicos, valóricos o procedimentales que cada país tiene, ¿ya? Y también, obviamente, de qué ciudadano quieren construir, ¿ya? Eso hay una definición importante, ¿ya? Aquí, para hacer una comparación, ¿qué diferencia nosotros podemos identificar entre la educación cívica y formación ciudadana? Recuerden ustedes que la educación cívica está pensado en el Estado y sus instituciones, y acá en la formación ciudadana no. Acá lo relevante ya no es únicamente el Estado, porque se asume en la formación ciudadana que el ciudadano no se educa solo para con el Estado, sino que también para con su comunidad, o aprende de su comunidad también y se forma de su comunidad, ¿ya? Recuerden lo que hablábamos hace unas clases atrás de la socialización secundaria, ¿ya? Por lo tanto, el ciudadano se forma en sus relaciones con la comunidad y las instituciones públicas o privadas, ¿ya? Eh, el ciudadano era visto como un elector en la educación cívica, y acá en la formación ciudadana no. El ciudadano es visto como un sujeto político que participa en las elecciones, sí, puede elegir representantes, pero también participa, delibera, se compromete, le interesa lo público, ¿ya? Le interesa lo que ocurre en su barrio, le interesa lo que ocurre en su comuna, le interesa lo que ocurre en su país, se moviliza en torno a demandas importantes, ¿ya? Y aquí las demandas pueden ser bastante variadas, desde No Más AFP, el movimiento feminista que con mucha fuerza ha ido dándose en el último tiempo, el cuidado del medio ambiente, de las minorías sexuales, estoy pensando en los pueblos originarios, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, hay una serie de temáticas que comienzan a cautivar a la ciudadanía del siglo XXI, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué cosas se abordaban en la educación cívica? Conocimiento y validación del Estado. Acá, conocimiento y validación de las organizaciones de la sociedad civil, ¿ya? ¿Cómo funcionan las juntas de vecinos? ¿Ya? ¿Qué son los clubes deportivos? ¿Qué son las organizaciones funcionales? ¿Qué son las organizaciones territoriales? ¿Se fijan? Antiguamente se trabajaban los poderes del Estado, y acá se ven la forma de participar democráticamente. Antiguamente se veía el sistema político, y hoy día se ven las relaciones de la ciudadanía con el Estado, ¿ya? Por lo tanto, antiguamente los derechos y deberes fundamentales, hoy día los derechos y deberes fundamentales y la responsabilidad de la participación comunitaria. No sé si van notando el viraje, ¿ya? En que antiguamente, insisto, se vinculaba con el Estado, se asumía en una democracia representativa al ciudadano como un elector. Y acá eh, lo que busca a estimular ya no una democracia representativa, sino que una democracia participativa. El ciudadano no es visto como un elector, sino que más bien como un sujeto político. Ya no se preocupa únicamente del Estado, las instituciones del Estado, sino que también de las organizaciones de la sociedad civil y de la vinculación con el Estado y también con el mundo privado. Consultas, comentarios. Notan este viraje entonces entre la educación cívica y formación ciudadana, ¿ya? Para que ustedes entiendan por qué estos son chips completamente distintos, ¿ya? Y y si usted no lo comprende, hay un problema estructural, ¿ya? Es decir, debe entender que la formación ciudadana es mucho más amplia, mucho más compleja y más diversa, porque propicia una democracia participativa y asume a las y los ciudadanos como sujetos políticos, ya no como electores, ¿ya? Y ahí cambios importantes. Y esto implica que se comprometa, que se interese de lo público, ¿ya? Y que tenga, por lo tanto, una democracia activa permanentemente y no pasiva, como era antiguamente la educación cívica, que generaba desafección y la gente no participaba, y aparecía el Chino Río que decía que no están ni ahí, ¿ya? ¿Algún comentario, duda, consulta?
¿No? Ok. Entonces, bueno, se conectaron hoy día, tengo conectado 16 estudiantes nada más, ¿ya? Por si acaso. Voy a cambiar el PPT. Bien, acá. Por favor, coméntenme si ven el PPT que está titulado El Estado. Sí, profe, se ve. Muchas gracias. Fíjense que, si bien es cierto, la formación ciudadana ya no se preocupa únicamente del Estado y la participación política que el Estado propicia, no abandona la preocupación por el Estado, ¿ya? Es parte del interés. Por lo tanto, la formación ciudadana también recoge algunos elementos de de la educación cívica antigua, ¿ya? Y las personas es importante que conozcan qué es lo que el Estado, los poderes del Estado y cómo funcionan estos poderes del Estado, ¿ya? Y hoy día vamos a iniciar esta revisión, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que es el Estado? Algunos dirán en la nación políticamente organizada, ¿ya? El Estado es un concepto político referido a la forma en cual se organiza la sociedad a través de instituciones soberanas, ¿cierto?, que regulan la vida de la comunidad, ¿ya? Obviamente dentro de un territorio, ¿ya? No se escapa de, ¿ya? Chile es un Estado, ¿ya? Y a la vez es una república, ¿ya? Porque el Estado puede tener distintas formas y puede ser una monarquía, pero es un Estado, eh, y puede ser una república. Puede ser un régimen autoritario, totalitario y sigue siendo Estado, ¿ya? Por tanto, el Estado tiene que ver con la institucionalidad política, con instituciones soberanas, que de una otra forma, dentro de un territorio, regulan la participación de la población, ¿ya? ¿Qué elementos componen un Estado? La nación, ¿cierto? Y aquí estamos hablando del pueblo, eh, un Estado sin población no podríamos entenderlo. Obviamente un territorio, ¿ya? Y Chile es un país tricontinental, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros nos quedamos únicamente con esta frase, Chile es una larga y angosta faja de tierra, es una mirada reducida porque esa larga y angosta faja de tierra eh, equivale a 756.000 kilómetros cuadrados. Pero Chile tiene cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, si consideramos el Chile antártico y el Chile insular, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros hablamos de que Chile es una larga y angosta faja de tierra, estamos perdiendo alrededor de 1.200.000 kilómetros cuadrados, ¿ya?, de territorio, ¿ya? Y también Chile tiene territorio marítimo, espacio aéreo, en donde ejerce, y ahí está el otro punto, la soberanía, que es clave, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que es la soberanía? Tiene que ver con la capacidad de decidir autónomamente, ¿ya? Y en una democracia representativa, nosotros traspasamos esta democracia a los representantes que eligen por nosotros. Pero un Estado tiene que ser soberano, no puede recibir mandatos, incidencias externas, sino que debe tomar decisiones soberanas. Se puede sumar o no se puede sumar a lo que otros están opinando en el mundo, ¿ya? Pero el Estado debe ser soberano. Y lo que debe buscar y priorizar es el bien común. ¿El bien común de qué? De toda su población, ¿ya? Ojo que el concepto de bien común es bastante complejo, porque se podría entender bien común como el bien de las mayorías. Pero también en esta lógica del bien de las mayorías, también debe haber respeto por las minorías, ¿ya? Porque, por ejemplo, a veces por desarrollar proyectos nacionales de gran envergadura, se pasan a llevar a las minorías, ¿ya? Acá, si bien es cierto, tiene que apelar al bien común y por lo tanto privilegiar a las mayorías, pero también hay que respetar las minorías, ¿ya? No puede ser que bajo el rótulo de las mayorías o del bien común se dañe a grupos que también existen en nuestro territorio, eh,
y que son parte de nuestro país, ¿ya? Eso no debiese ocurrir. Y obviamente ejercer el poder, ¿ya? El poder, recuerden que lo vimos también en la clase pasada, desde la perspectiva de Max Weber, ¿ya? Que tiene que ver con esta capacidad de A para obligar o incidir, a B a hacer lo que éste por sí mismo no haría, ¿ya? Y hoy día el gobierno tiene poder, los municipios hay poder, ¿cierto? Y el poder toman decisiones que afectan a la ciudadanía, ¿ya? Ustedes saben que nosotros hoy día estamos en el contexto de pandemia, en la cual el poder, el gobierno de turno ha establecido toques de queda, cuarentena, fases de transición, ¿cierto? Y eso lo decide, se supone, bajo la lógica de resguardar el bien común, la seguridad, la salud de las personas, y bajo esa lógica ha coartado las libertades públicas, es decir, yo desplazarme por todo el territorio a la hora que a mí se me ocurra, no puedo porque hay toque de queda, ¿ya? Y no puedo ir de visita, y ustedes recuerden lo que pasó ahora para fiestas patrias, sin un argumento bastante sólido para trasladarme entre regiones, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, el gobierno y los estados tienen y ejercen el poder, no solo tenerlo, sino que también ejercerlo, ¿ya? Eso. Consultas, comentarios. ¿No? Continuamos entonces, ¿ya? ¿Qué es lo que sería el gobierno? A ver, una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. El Estado es la institucionalidad permanente que tiene un territorio, tiene población, ejerce poder, posee la soberanía y tiene una serie de institucionalidades que funcionan dentro de este Estado. Y el gobierno es, podríamos decir, la administración política de este Estado, ¿ya? A ver, si nosotros hacemos analogía con a lo mejor una empresa, la empresa podría ser el Estado y las gerencias que van cambiando son los gobiernos. Nosotros podemos pensar también en la escuela, en nuestra universidad, en la cual la universidad sería el Estado y rectoría, los rectores van cambiando y eso sería el gobierno de, ¿ya? O los decanos también van cambiando y esos son los gobiernos de, ¿ya? Por tanto, es distinto el Estado a gobierno. Y ojo con, no puede usted confundirlo, ¿ya? Insisto, el Estado es la institucionalidad permanente y los gobiernos van cambiando periódicamente porque son las administraciones políticas del Estado, ¿ya? Y por lo tanto, contempla una serie de magistraturas públicas, ¿ya? Que están encargados de orientar la acción del Estado hacia el bien común. ¿Qué cosa del bien común? Y aquí va a corresponder a cada grupo que alcance a llegar al gobierno, ¿qué va a entender por bien común? No es la misma forma de entender el bien común si lo pensamos en el largo plazo, por ejemplo, del gobierno de Jorge Alessandri, del gobierno de Eduardo Frei Montalva, del gobierno de Salvador Allende o del régimen de Pinochet. No entendían la misma forma de ejercer el poder y pensar en el bien común, o en el tiempo de la postdictadura, ¿cierto? Los gobiernos de la Concertación, gobierno de Bachelet y gobierno de Piñera, no entendían lo mismo en torno al bien común y cuáles eran las acciones que debían desarrollar, ¿ya? Por lo tanto, esto va a ir mutando, cambiando en función también de los gobiernos que estén, porque ponen cierto énfasis en ciertas temáticas, ¿ya? Y en otras no, ¿ya? Y eso es propio de cada grupo político que llega al poder, y por eso es importante informarse adecuadamente en torno a cuáles debiesen ser nuestras prioridades en torno a elegir a ciertos representantes, ¿ya? Por tanto, los gobernantes que son electos, municipales, nacionales, ¿ya? Poseen el mandato de orientar y dirigir la acción del Estado. Y usted lo ve en las elecciones municipales, la gente que eligió al alcalde o la alcaldesa de su municipio, se supone que conoció un programa y adhirió a ese programa, y en la cual decía dónde iban a estar los focos, ¿ya? Por lo tanto, tiene la autoridad y la legitimidad para mantener el poder, ¿ya? Y pueden hacerse obedecer por la sociedad civil.
Y para eso hay elementos de fuerza que también, ¿ya? Es decir, se puede multar a la población, se puede detener, eh, etcétera, etcétera, ¿ya? Y ustedes lo han visto en el último tiempo, ¿ya? Eh, Consultas, comentarios, por favor. ¿No? Continúo. Bueno, los estados no siempre son iguales, ¿ya? Existen los estados unitarios y los estados federados. Eh, Chile tiene un estado unitario, pero podríamos decir Chile es una especie de excepción bajo lo que prima en Latinoamérica, ¿ya? En donde priorizan los estados federados. Eh, y si bien es cierto, en las primeras décadas del siglo XIX, el país o sectores del país impulsaron de establecer un estado federado, más bien, incluso por la vía de la fuerza, se estableció un estado unitario, ¿ya? Y por lo tanto hasta el día de hoy tenemos, pero por ejemplo en Argentina tiene un estado federado y las provincias son súper fuertes. Incluso aquella persona que quiere ser presidente de la República en Argentina, primero busca ganar alguna gobernación provincial, ¿ya? Ganando una gobernación provincial le da visibilidad para posteriormente saltar y ser eh, candidato a la presidencia en Argentina. En Perú también tiene un estado federado. En Argentina tiene un estado perdón, en Brasil tiene un estado federado. Fíjese que fue tan fuerte el estado federado en Brasil que había muchas disputas regionalistas entre Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, etcétera, etcétera, ¿ya? Y ninguno de ellos quería que alguna provincia o algún estado en Brasil estuviese sobre los otros. Fue tanto así que los brasileños se sentían más, no se sentían brasileños, sino que más bien se sentían de Sao Paulo, Río de Janeiro, Santa Catarina, ¿cierto? Minas Gerais, etcétera. Y se tuvo que ir construyendo a lo largo de buena parte del siglo XIX y todo el siglo XX esta idea de Brasil. Y ahí hubo una serie de elementos que permitió eso. Y tuvieron que inventar una capital. Se tuvo que construir Brasilia en los años 30, 40 en Brasil, ¿ya? Por lo tanto, eso no existía. Y la idea es para evitar este conflicto entre los otros grandes estados de Brasil, se construye Brasilia aparte, ¿ya? Eh, bueno, los mexicanos también, un estado federado, y defienden mucho los federados. ¿Qué hablar de Estados Unidos? ¿Ya? Usted sabe que Estados Unidos está constituido por distintos estados, ¿ya? Y cada uno de estos estados tiene sus propias leyes, sus propios marcos legales, y usted puede estar en un estado, cometer delito en ese estado y se puede mover a otro estado y en otro estado no es delito y por lo tanto no hay ningún problema, ¿ya? Y ahí usted puede verlo esto en, por ejemplo, estos capítulos de Los Simpsons, en donde los Simpsons saben a qué estados pueden dirigirse o no porque tienen litigios legales, ¿cierto? Eh, eh, pendiente. Esas cosas no ocurren en Chile. Usted comete un delito en Arica, lo puede cometer en Punta Arenas, en Isla de Pascua, o Rapa Nui, perdón, que ahora se llama, y usted puede ser capturado en cualquier parte del país si es que existe una orden de aprehensión pendiente, ¿ya? Porque las leyes operan para todo el territorio, ¿ya? Eh, el Estado unitario posee solo un centro de poder, y acá en Chile es Santiago, ¿cierto? El gobierno, ¿ya? Ejercido a través de estos órganos, las personas obedecen a una sola constitución y la administración puede ser, entre comillas, descentralizada porque tenemos las intendencias que representan en la región y al presidente de la República. Pero todos sabemos que las decisiones de verdad se toman en Santiago, ¿ya? A diferencia de un Estado federado en la cual eh, hay una descentralización política. Cada estado, cada provincia es importante, ¿ya? Y tiene su propia autoridad e incluso generan sus propias leyes, ¿ya? Por lo tanto, eh, eso es importante de reconocer, ¿ya? Consultas, comentarios.
Profe, ¿Sí? así como para entender un poco, si Chile fuera federado, ¿Sí? sería como que los alcaldes o los que, ¿cómo se llaman? Los que llevan como la región, ellos podrían, ¿Intendentes? los intendentes podrían consejeros regionales, hacer leyes a las regiones. Así es, así es. Ah, Por ya. ejemplo, cada una de las regiones debiese tener un patrimonio económico que le permita actuar, ¿ya? Porque todas estas decisiones hoy día se toman en Santiago, es decir, cuántos recursos van a ir para Arica, eso se toma en Santiago, cuántos recursos van a llegar a la región del Maule también, ¿ya? Por tanto, que los recursos los definen las propias regiones con sus propias autoridades y pueden incluso a partir de las características geográficas o sociales y culturales de su población tomar decisiones y generar marcos legales distintos, ¿ya? Eh, que puedan hacer funcionar mejor las regiones. Pero Chile no se ha querido avanzar en un regionalismo profundo y ahora quizás con el cambio de constitución hay una oportunidad para discutir esto, ¿ya? Es decir, queremos seguir con un Estado unitario altamente centralizado como hemos tenido durante prácticamente 2 siglos de historia republicana, o queremos ir avanzando hacia un regionalismo mucho más profundo, más cercano a un Estado federado. ¿Qué queremos? Esas son preguntas que también nosotros debiésemos hacernos ahora en el proceso constituyente. ¿Sí? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Hola, profe, yo tengo una consulta. Sí, cuénteme. Me queda como una duda respecto al tema de la formación ciudadana en cuanto como asignatura. Actualmente, ¿eso se trabaja en la educación básica, por ejemplo? ¿O queda Sí, como a criterio de los profesores? Porque yo recuerdo que cuando estudiaba no tenía como esa asignatura o que los profes dedicaran parte de historia o de orientación ujú, para hablarnos sobre estos temas. sí, Entonces, no, mi ujú. consulta nace desde ahí, si es que actualmente eso se trabaja con los niños o, o nosotros debemos dedicar parte de alguna asignatura para poder trabajarla. Sí, ambas. Primero, ¿están en asignaturas? Sí, está como eje en historia. De hecho, historia tiene 3 ejes, que historia es geografía y formación ciudadana, ¿ya? Orientación también lo tiene, pero desde el año 2016, como les mencionaba, se establece la ley 20.911 que obliga a todos los establecimientos que todos se tienen que involucrar y generar estos planes de formación ciudadana. Hay un problema, sí, que el grueso de los profesores que están en el sistema educativo o no tuvieron formación ciudadana en su etapa de formación como docentes, o los más antiguos tuvieron educación cívica y se quedan con la idea de que la formación ciudadana es educación cívica, pero es distinto. Por eso, aunque usted no lo crea, los egresados nuestros se lo han peleado en varios colegios, ¿ya? Yo recuerdo, por ejemplo, todos los estudiantes que han egresado nuestro y que tienen esta experiencia en términos de la formación ciudadana, rápidamente le ofrecen trabajo. Y no solo le ofrecen trabajo como profes de historia para que hagan también formación ciudadana, sino que también lo hacen que se hagan cargo del plan de formación ciudadana en su establecimiento. No sé si usted ubica el Colegio Alta Cumbre. ¿Lo ubican? ¿Alguien ubica el Alta Cumbre? Sí, profe. Ya. Bueno, en la Alta Cumbre está María José Alcaíno. María José Alcaíno salió hace un par de años atrás, 3 años atrás, fue estudiante de nuestra universidad, yo fui su profe que guié la tesis la hicimos sobre la implementación de los planes de formación ciudadana y cuando andábamos haciendo la etapa de entrevista, la directora dijo, ¿ustedes saben de formación ciudadana? La verdad, nosotros no sabemos mucho y la contrataron, antes de estar titulada ya estaba lista, ¿ya? Y no solo como profe, sino que a cargo del plan de formación ciudadana. Y hasta el día de estoy ahí, hasta el día de hoy está ahí, ¿ya? Porque los profes que habían en el colegio no habían sido formados en esta lógica de la formación ciudadana, ¿ya? Pero por eso es importante este tipo de curso para usted, independiente de si usted va a tomar la mención de historia, ¿ya? Consultas, comentarios para ir finalizando.
¿No hay duda? Bueno, ahí decía, creo que Bolsonaro antes era un diputado y después se metió a las grandes ligas de Brasil. Sí, efectivamente, ¿ya? Y en Argentina también todos los presidentes han sido primero gobernadores provinciales y después ahí saltan a la presidencia de la nación, ¿ya? Eso. Bien, parece que no hay ninguna otra duda, ninguna otra consulta. Fíjense que tenemos 13 participantes de la mitad del curso que debiese estar acá. Yo insisto, esto es preocupante, ¿ya? Es preocupante de la falta de participación de estudiantes y uno puede entender aquellos que puedan tener alguna dificultad de fuerza mayor, pero aquí tenemos una cantidad muy alta de estudiantes que no participan, no se vinculan, y esto además en el sistema queda registrado, es decir, quienes se conectan a las clases queda clarito, ¿ya? A nosotros nos llegan los reportes de quienes se conectaron y no se conectaron, ¿ya? Así que, pero bueno, mi emplazamiento directo es efectivamente cuán responsable soy yo con mi propia formación docente, porque además después voy a impactar a una gran cantidad de estudiantes y si mi formación como docente es precaria porque no me comprometía adecuadamente, asistí a algunas clases, otras no tanto, esto va a tener un efecto posterior en aquellos estudiantes que formen aquellos estudiantes, aquellos docentes de formación que no se comprometieron éticamente con su formación, ¿ya? Así que eso, ¿no? Les mando un abrazo a la distancia, que tengan un positivo día, me Profe, despido. Sí, por favor. ¿las diapos las va a subir? A partir de esto estoy dudando de subirlas. Ah, ya. Ya, Sí, profe. para que también lo socialicen. El profesor Jorge Molina tiene la obligación de subir el video y eso lo he estado subiendo. Ustedes pueden contratarlo en la UCM virtual, pero me inquieta aquellos estudiantes que no se conectan y que efectivamente es demasiado la proporción. Uno puede entender, insisto, situaciones de fuerza mayor, pero el número es excesivo. Fíjense que tenemos 13 estudiantes conectados, ¿ya? Recién subió a 14. Es muy poco, es muy poco, ¿ya? Y además, como conversamos con otros colegas, no es solo en esta asignatura, perdón, en este curso, sino que también, particularmente el segundo, está llamando la atención por la poca participación que tienen los estudiantes en las clases, ¿ya? Así que eso. Eh, lo dejo hasta aquí por hoy entonces. No sé si hay alguna Ya. otra consulta, algo más que... Hola, profesor, ¿cómo está? Bien, bien, acá estamos. Profesor, ¿y podría hacer hacer la última excepción subiendo esta clase, por favor? Mire, no, la verdad no estoy muy convencido por la cantidad de estudiantes que se conectaron. Si hubiese sido un número más alto y efectivamente los que no pudieron conectarse fue una excepción por cosas de fuerza mayor, pero ¿Ya? honestamente no estoy convencido de subirla. No estoy convencido. Creo que necesitamos que los estudiantes hagan los esfuerzos para conectarse. ¿Ya? Así que Ya, eso. profe. Igual, Ujú. gracias de todas formas. Sí, y espero que también comprendan, pero nosotros como universidad tenemos que garantizar que ustedes sean formados adecuadamente, ¿ya? Pero no podemos obligarlo porque estamos entre adultos, ¿ya? Y despertarlo en la mañana, oye, tienes que conectarte, ¿ya? No, o sea, eh, sí, entiendo ahí, decía Sofi, no podemos obligarlo, peor aún esto nos perjudica por no recibir efectivamente el material. Sí, sí, yo lo sé, ¿ya? Pero si usted participó en las clases, además va a quedar el video ahí a disposición. Yo creo que ahí tenemos dos elementos importantes para considerar, pero me inquieta particularmente esto, me preocupa éticamente, ¿ya? Es decir, cómo van a después salir esas personas que ni siquiera se conectaron a las clases, ¿ya? Me preocupa, ¿ya? Eso. ¿Bien? Bien, les dejo que tengan una muy, muy positiva jornada, a cuidarse harto, ¿ya? Les mando un abrazo y por favor no relajarse, el virus sigue contagiando gente y tristemente sigue matando a muchas personas en nuestro país, ¿ya? Que tengan un buen día. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Igual, chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao.
Chao, profe, gracias, que esté bien. Bueno, chao, chao.